El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:25 en la mañana. En la nota que dimos lectura hace minutos sobre el aumento del precio o de las tarifas para el transporte intra e interprovincial, 15%, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, había referido que esta decisión no respondía a la paralización del transporte. Está claro que hubo una paralización y que al segundo día ya hubo un anuncio. Entonces, es llamativa esa postura del ministro, pero señaló que hubo una evaluación que el gobierno ya venía ejecutando y que estaban trabajando en unas mesas técnicas de cuya existencia no teníamos conocimiento. No sabemos el contenido de los informes, no sabemos cuál es el alcance justamente de los estudios que justifiquen el aumento de las tarifas de los pasajes del transporte intercantonal e interprovincial. Antes le voy a saludar a Santo Domingo, ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Buenos días a Santo Domingo de los Áchilas, muchas gracias por su generosa sintonía. Estamos aquí en A Primera Hora desde la capital para Santo Domingo, para Pichincha, para Manabí, para Esmeraldas, para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales, en internet y también en Facebook Live y nuestro canal de YouTube. ¿Qué opina el ingeniero Carlos Páez, ex concejal de Quito y ex secretario de Movilidad, que conoce de estas materias? ¿Hay o no sustento para justificar el incremento del precio o de las tarifas o de los pasajes de transporte interprovincial e intercantonal? Señor ingeniero, bienvenido. En buenos días, Fabricio, muchísimas gracias. Eso es lo que todos quisiéramos saber, si es que existe o no argumentos técnicos para tomar esa decisión. Cuando subió el precio del diésel era evidente el impacto que iba a tener sobre la transportación pública, que se mueve fundamentalmente con este tipo de combustible, y por tanto esa decisión del gobierno nacional que toma ventaja de la situación de confinamiento y de la preocupación de la población sobre los temas electorales, me parece que no consideró el impacto que esto podría tener sobre el transporte de las personas y de los bienes. Y ahora, una vez que ha pasado las elecciones, evidentemente empiezan a aflorar esos problemas sin que nosotros tengamos información que dé cuenta de esos esfuerzos técnicos por calibrar efectivamente el impacto que esta subida de los combustibles ha tenido sobre la transportación. Ahora, yo le pregunto a usted, la consecuencia lógica del último incremento del valor de los combustibles iba a ser el incremento de las tarifas, el incremento de los pasajes. Digo, en la entrevista anterior, el presidente de la Federación de Transporte Pesado recordaba que el precio del diésel se ha incrementado de $1 a $1.44 desde que se empezó a aplicar esta medida de la fijación de los precios de los combustibles mensualmente a través del sistema de bandas. Estamos hablando de un 44% de incremento en el último año. ¿La consecuencia lógica era el incremento de los pasajes o no es necesariamente así, ingeniero? Digamos que la consecuencia lógica es el incremento de los costos de operación de la transportación pública y comercial que utiliza diésel y gasolina. Eso está claro. No sé si la subida de los pasajes es la única alternativa. Existen otras medidas de política fiscal que se han empleado en el pasado que podrían haber sido evaluados en esta oportunidad. Por ejemplo, los subsidios, por un lado, a los transportistas y quizás otras lógicas que tienen que ver con subsidios a los usuarios. Tal vez aquello es más difícil en el caso del transporte interprovincial, pero en el caso del transporte intracantonal o el transporte urbano, como lo llamamos nosotros comúnmente, aunque también el transporte urbano parroquial, ¿no? Como ocurre en el caso de Quito, el tema del subsidio a los usuarios se ha empleado en otros países como bonos de transporte y que podrían haber sido estudiados aquí en el Ecuador, por ejemplo, a propósito del registro social que mantiene desde hace muchos años del gobierno y que tiene identificadas y ubicadas a las personas de mayor fragilidad económica y por tanto con ellas se podría operar esta situación. Es decir, habían alternativas y no sé si esas alternativas han sido estudiadas. Esto lo uno, Patricio. Lo otro me parece que es la magnitud de la subida. El dirigente del transporte pesado que acabamos de escuchar dice que
la subida del 44% del diésel tiene un impacto del 30% en la estructura de los costos operacionales del transporte de carga. Yo quisiera conocer sobre qué se basa esa argumentación. En principio me parece un poco dudosa, porque existen otros rubros que deben ser considerados y que estos no han sufrido cambios. Yo no conozco efectivamente el tema de la transportación de carga y de la transportación interprovincial, pero en el caso del transporte urbano, por ejemplo, en el caso de Quito, el costo del combustible tiene un porcentaje del 10% en la estructura de costos de operación de la transportación pública, y no es el principal rubro que se incorpora en estos valores. Por ejemplo, los más altos tienen que ver con los costos de personal, los costos de mantenimiento, y estos costos efectivamente no han subido en estos últimos meses. Así es que imagínese usted, solamente para graficar un cálculo y ayudar a entender mi punto. Si es que en el transporte urbano el impacto del combustible, digamos, el porcentaje que ocupa el gasto en combustible del costo total de la operación es del 10%, la subida del 44% en el costo del diésel de $1 a 1.44 tiene un impacto del 4% en la estructura de costos. Y no sé cuál sea la cifra, pero fíjese que una decisión como el 15% que se ha tomado para el transporte interprovincial debería estar fundamentada en un análisis técnico como el que yo le estoy planteando. Caso contrario, no nos queda más remedio que pensar que es una negociación política entre transportistas y autoridades, donde una vez más y penosamente se deja de lado el impacto que eso tiene sobre los usuarios. El transporte, si bien es una actividad económica y tiene que ver con la sostenibilidad financiera de las operaciones por parte de quienes se dedican a esta actividad, no se puede perder de vista de que es un mecanismo a través del cual se satisface el derecho a movilizarse, a desplazarse de los ciudadanos, de los usuarios, y por tanto tomar estas decisiones sin considerar el impacto que tiene sobre los usuarios es una situación cuestionable. Más aún en una situación como la que estamos viviendo, en donde la crisis sanitaria, devenido en una crisis económica, ahondada por las malas decisiones y la ausencia de decisiones de este tipo por parte del gobierno, que ha hecho que un porcentaje importante de la población retroceda en cuanto a sus capacidades de consumo, en cuanto a sus oportunidades de vida, y sin duda el transporte va a conspirar aún más contra el deterioro de esas posibilidades. A priori le pregunto, digamos, su especialidad, su experticia tiene mucho que ver con el tema del transporte urbano y nos ha dado una cifra que me parece reveladora para poder entender, por ejemplo, la lógica del transporte urbano. Estas son cifras que maneja la Secretaría de Movilidad, Fabricio, no son inventos míos, correcto. Son cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad. Correcto, y usted fue parte en su momento de la Secretaría de Movilidad. Yo me imagino que muchos más actuales, ¿no? Yo me imagino que esa lógica debería aplicarse también para el transporte intercantonal interprovincial, ¿o son lógicas distintas, ingeniero? Digamos que las condiciones de operación son distintas porque tiene que ver estas lógicas con los kilómetros que se recorren, con el costo de la mano de obra, con las características de las unidades de los buses propiamente dichos, es decir, condiciones específicas, pero el concepto es el importante. Antes de tomar una decisión de subir los pasajes, lo primero que debe verificarse es el impacto que esto podría tener sobre los usuarios, y deberían explorarse otras alternativas de política fiscal o de política pública que de alguna manera ayuden a minimizar ese impacto. Adicionalmente, existe un criterio técnico sobre el cual debería verificarse el impacto cuantitativamente hablando, es decir, no decir sí, esto impacta, esto es obvio, en cuánto impacta. Y fíjese usted, la posición del dirigente del transporte pesado es que ese impacto es alrededor del 30% en el transporte de carga. Esto habría que verificar en los estudios, pero es distinto porque yo le estoy comentando que en el transporte urbano ese impacto alcanza apenas el 4%, que puesto en centavos, eso significa un centavo en el costo de la tarifa, ¿no? Entonces es una situación que debe ser valorada en cada uno de los casos.
porque además, fíjese usted, no es lo mismo el viaje Quito-Guayaquil, que cuesta, me parece que 10.50 o 10.70, que el viaje de Quito a Machala, donde seguramente el costo es $14. O de Quito a Loja. $12, porque son distintos kilometrajes y distintas condiciones de operación en cuanto a frecuencia y demanda de usuarios. Sobre esa base, la Agencia Nacional de Tránsito debe hacer una valoración del impacto de los combustibles para tomar una decisión. Se ha dicho que esto corresponde a análisis en mesas técnicas. Yo he buscado el día de ayer con insistencia en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito y no he encontrado los informes técnicos que respalden esta medida. Así es que se peca o de ausencia de aquellos informes técnicos, privilegiando una situación política a espaldas de los usuarios, o se peca por falta de transparencia en el sentido de que esta información no ha sido pública. Acá nos está escribiendo en nuestra transmisión de Facebook Live Jorge Llanes Romero y dice, Jorge Llanes Romero sabe de estas materias, ¿no? Dice 11,23% en la matriz de costos totales con diésel de 1,037 por galón. Con el nuevo precio del diésel, ese rubro llega al 15.15%, nos dice ingeniero el Carlos. El 4% que yo había mencionado coinciden los cálculos, 4%. De 11 a 15 es del 4%, un poquito menos según el cálculo del señor Llanes. Ese 4%, si el pasaje es 25 centavos, representa un centavo apenas. Pero muy lejos del 15 que ha tomado la decisión el gobierno. Vuelvo e insisto, Fabricio, estamos hablando de la situación del transporte urbano o combinado, ¿no? Urbano parroquial en el caso de Quito. Habría que verificar esta información en el caso del transporte interprovincial, que, como le digo, responde a otras lógicas en cuanto a la ruta y las condiciones del servicio, frecuencias, demandas atendidas y este tipo de situaciones que tienen que ser incorporadas en el análisis técnico para no tomar una decisión sobre el regateo, ¿no? Súbanos del 30, no. Eso le iba a decir, porque usted me dice que no ha encontrado el sustento técnico en una parte. Uno podría llegar a pensar inclusive de que eso fue al ojímetro. O el regateo, ¿no es cierto? Súbanos del 30, no el de 10, bueno, acordemos del 15 y todos contentos. Eso, como acuerdo entre transportistas y autoridades, podría sonar viable, pero el problema es que cada punto porcentual significa un impacto mayor en el bolsillo de los ecuatorianos, particularmente pensando en aquellos que por esta crisis sanitaria y crisis económica han visto afectadas sus propios ingresos y sus propias capacidades de consumo. Estos son los temas, Fabricio, que deben ser vistos en el tema de la transportación. No solo la sostenibilidad financiera desde el punto de vista de los operadores, que es fundamental y trascendente, sino también el impacto sobre los usuarios, que son ciudadanos que utilizan este medio para satisfacer su derecho a movilizarse de un sitio a otro. Y también sobre la carga, ¿no? Es decir, estos análisis que aquí los mencionamos de manera tan rápida requieren que se haga una colecta de la información, un procesamiento adecuado de esa información, de tal manera sobre el fundamento técnico tomar una decisión que equilibre la sostenibilidad financiera con el impacto socioeconómico que tiene una decisión tan delicada como es este tema de las tarifas. ¿Usted cómo ve? Yo hice un comentario precedente hoy. Porque claro, uno entiende que la política de subsidios tiene que ser transparentada. Yo le he venido diciendo desde octubre del 2019, hay que trabajar sobre transparentar la política de subsidios, hay que trabajar sobre transparentar las condiciones de la transportación, de todos los esquemas de transportación. Pero mi cuestionamiento es que este no era el momento. O sea, estamos con una economía deprimida, estamos en medio de la pandemia, mucha gente sin trabajo, la producción no es que ha terminado de normalizarse, es más, está en riesgo porque no sabemos qué va a pasar con la decisión del COE nacional que no termina de ser anunciada sobre si va a haber alguna medida nueva de restricción mucho más fuerte debido al incremento de contagios del COVID-19. Mi punto es que, y es el cuestionamiento que yo he tenido, este no era el momento para incrementar el precio de los combustibles y tampoco para anunciar un aumento de los pasajes. Ingeniero, ¿cómo ve usted este momento justamente asociado a la conversación que estamos teniendo?
Me parece que ahí hay un cálculo político de parte del gobierno, ¿no? Es decir, la gente preocupada por la sobrevivencia en muchos casos, confinada por razones sanitarias, preocupada del hecho electoral, aprovecharon para establecer este decreto que establece esta fluctuación en bandas del precio de los combustibles, sabiendo además que las proyecciones eran que el precio del crudo iba a ir creciendo y por tanto esto significaba ajustes al alza en materia de combustibles. Esto está claro que esa ha sido la lógica y la negociación incluso con los gremios que han aceptado de una u otra manera mantener represada el reclamo hasta que pase el periodo electoral, y una vez que apenas ha pasado el periodo electoral, evidentemente empiezan a aflorar estos reclamos y esta exigencia de compensaciones. Esto me parece que es un elemento. El otro elemento, como usted bien señala, Fabricio, y yo también lo he mencionado, el tema de las tarifas no solamente tiene que ver con la relación entre transportistas y autoridades, tiene que ver fundamentalmente con el impacto que aquello genera sobre la calidad de vida y la sostenibilidad de las familias, de las personas que ocupamos este servicio. Así que esta visión integral es la que debía haberse aplicado y no tenemos evidencia de que esto ha sido así. Es decir, yo digo, no hay estudios técnicos, lo que estoy señalando es que no han sido puestos a conocimiento del público aquellos estudios técnicos que establecen el impacto sobre los usuarios, la estructura de los costos de operación de las distintas ramas de la transportación y la justificación para las decisiones que finalmente se han tomado. No estoy señalando que no existen, lo que claramente estoy diciendo es que estos estudios no han sido hechos públicos y sin duda este componente técnico no es que resuelve el problema, pero abona en términos de elementos de juicio para poder entender la magnitud de estos impactos. Le voy a añadir otro aporte de Jorge Llanes Romero. El incremento de combustible afecta 2.5 centavos a la tarifa técnica que en Quito, con las condiciones de antes del 16 de marzo del 2020, llega a 38 centavos. No son 2.5 centavos sobre los 25 centavos que se cobra hoy, sino sobre los 38 centavos que es la tarifa técnica, nos dice Jorge, ingeniero. Con los cálculos que el mismo señor Llanes nos propone, ¿no? Es decir, con el diésel a 1,03, él decía que el impacto es 11,7, más bien dicho, el porcentaje de contribución del costo del combustible sobre la estructura de costos operacionales 11,7, y luego señala que es 15. 15 menos 11,7 es 3,3% en una tarifa actual de 25 centavos, significa, fíjese usted, un centavo, ¿no? Es decir, estos son los cálculos que deberían ser transparentados. En todo caso, aquello corresponde efectivamente en una actualización de los estudios. Yo estoy tomando como referencia la última consultoría que fue presentada por la Secretaría de Movilidad en el año 2018, donde establece que los costos de personal, incluyendo la afiliación de los trabajadores, de los choferes, al Seguro Social, representaba el 30%, que los costos de mantenimiento bordeaban el 20%, que los costos de seguros más impuestos el 10%, que los costos de administración y personal indirecto otro 10%, 10% en el tema del combustible, 10% en el pago o el costo financiero del bus, ¿no es cierto?, de pagar las cuotas del bus, y también un margen de ganancia para los transportistas que fue acordado en esa consultoría. Sobre esa base es que yo estoy manifestando esta estructura de costos y esto es lo que tendrá que verificarse. Correcto. Lo último, ingeniero, en el caso de Quito se había hecho un anuncio, todavía no está ejecutado ese anuncio, ¿verdad?, del aumento del pasaje. Entiendo que hay una cooperativa, que es la cooperativa Guadalajara, que ya ha calificado con los requerimientos establecidos en la ordenanza que se aprobó en diciembre del 2020, y eso le faculta para cobrar los 35 centavos. Es decir, de 25 a 35 centavos, ahí hay un 40% de incremento. Y eso se justifica sobre la base de la obligación de tener afiliados, contratados y afiliados a los conductores. Es decir, rebasar los temas de precarización laboral que hacen que se contrate a la primera persona que pasa por al frente
y muchas veces es una persona que no está debidamente capacitada, no está debidamente calificada, y lo peor es que su ingreso depende de cuántos pasajeros levanta, y por eso se dan las correteadas, las aguantadas, el irrespeto de las paradas, las salidas de las rutas. En una relación más formal de los conductores con las organizaciones operadoras, es más factible tener control sobre este factor humano y por tanto incidir sobre la mejora del servicio. Está considerado también en esta tarifa de 35 centavos el costo de la integración de las operaciones de las cooperativas y las compañías al sistema integrado y a las disposiciones de control, que implica la incorporación de estos temas tecnológicos que permiten a la autoridad realizar seguimiento sobre el cumplimiento. Es así como está la estructura de costos y por eso se ha autorizado que esta cooperativa empiece a cobrar los 35 centavos y suponemos que con el pasar de los días el resto de operadoras de transporte irán sumándose a ello. Yo tengo una duda en este caso, Fabricio, que le quisiera transmitir. Por favor. Y es qué pasa con el sistema que maneja el propio municipio, es decir, la empresa metropolitana de transportes. ¿Qué pasa respecto a esta subida? Recuerde que en este caso se añade un costo adicional que beneficia a los usuarios, que es el de integración. Esto quiere decir que el usuario paga el pasaje en el bus de El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:25 en la mañana. En la nota que dimos lectura hace minutos sobre el aumento del precio o de las tarifas para el transporte intra e interprovincial, 15%, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, había referido que esta decisión no respondía a la paralización del transporte. Está claro que hubo una paralización y que al segundo día ya hubo un anuncio. Entonces, es llamativa esa postura del ministro, pero señaló que hubo una evaluación que el gobierno ya venía ejecutando y que estaban trabajando en unas mesas técnicas de cuya existencia no teníamos conocimiento. No sabemos el contenido de los informes, no sabemos cuál es el alcance justamente de los estudios que justifiquen el aumento de las tarifas de los pasajes del transporte intercantonal e interprovincial. Antes le voy a saludar a Santo Domingo, ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Buenos días a Santo Domingo de los Áchilas, muchas gracias por su generosa sintonía. Estamos aquí en A Primera Hora desde la capital para Santo Domingo, para Pichincha, para Manabí, para Esmeraldas, para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales, en internet y también en Facebook Live y nuestro canal de YouTube. ¿Qué opina el ingeniero Carlos Páez, ex concejal de Quito y ex secretario de Movilidad, que conoce de estas materias? ¿Hay o no sustento para justificar el incremento del precio o de las tarifas o de los pasajes de transporte interprovincial e intercantonal? Señor ingeniero, bienvenido. En buenos días, Fabricio, muchísimas gracias. Eso es lo que todos quisiéramos saber, si es que existe o no argumentos técnicos para tomar esa decisión. Cuando subió el precio del diésel era evidente el impacto que iba a tener sobre la transportación pública, que se mueve fundamentalmente con este tipo de combustible, y por tanto esa decisión del gobierno nacional toma ventaja de la situación de confinamiento y de la preocupación de la población sobre los temas electorales. Me parece que no consideró el impacto que esto podría tener sobre el transporte de las personas y de los bienes. Y ahora, una vez que ha pasado las elecciones, evidentemente empiezan a aflorar esos problemas sin que nosotros tengamos información que dé cuenta de esos esfuerzos técnicos por calibrar efectivamente el impacto que esta subida de los combustibles ha tenido sobre la transportación. Ahora, yo le pregunto a usted,
la consecuencia lógica del último incremento del valor de los combustibles iba a ser el incremento de las tarifas, el incremento de los pasajes. Digo, en la entrevista anterior, el presidente de la Federación de Transporte Pesado recordaba que el precio del diésel se ha incrementado de $1 a $1.44 desde que se empezó a aplicar esta medida de la fijación de los precios de los combustibles mensualmente a través del sistema de bandas. Estamos hablando de un 44% de incremento en el último año. ¿La consecuencia lógica era el incremento de los pasajes o no es necesariamente así, ingeniero? Digamos que la consecuencia lógica es el incremento de los costos de operación de la transportación pública y comercial que utiliza diésel y gasolina, eso está claro. No sé si la subida de los pasajes es la única alternativa. Existen otras medidas de política fiscal que se han empleado en el pasado que podrían haber sido evaluados en esta oportunidad. Por ejemplo, los subsidios, por un lado, a los transportistas y quizás otras lógicas que tienen que ver con subsidios a los usuarios. Tal vez aquello es más difícil en el caso del transporte interprovincial, pero en el caso del transporte intracantonal o el transporte urbano, como lo llamamos nosotros comúnmente, aunque también el transporte urbano parroquial, ¿no? Como ocurre en el caso de Quito, el tema del subsidio a los usuarios se ha empleado en otros países como bonos de transporte y que podrían haber sido estudiados aquí en el Ecuador, por ejemplo, a propósito del registro social que mantiene desde hace muchos años del gobierno y que tiene identificadas y ubicadas a las personas de mayor fragilidad económica y por tanto con ellas se podría operar esta situación. Es decir, habían alternativas y no sé si esas alternativas han sido estudiadas. Esto lo uno, Patricio. Lo otro me parece que es la magnitud de la subida. El dirigente del transporte pesado que acabamos de escuchar dice que la subida del 44% del diésel tiene un impacto del 30% en la estructura de los costos operacionales del transporte de carga. Yo quisiera conocer sobre qué se basa esa argumentación. En principio me parece un poco dudosa, porque existen otros rubros que deben ser considerados y que estos no han sufrido cambios. Yo no conozco efectivamente el tema de la transportación de carga y de la transportación interprovincial, pero en el caso del transporte urbano, por ejemplo, en el caso de Quito, el costo del combustible tiene un porcentaje del 10% en la estructura de costos de operación de la transportación pública y no es el principal rubro que y se incorpora en estos valores. Por ejemplo, los más altos tienen que ver con los costos de personal, los costos de mantenimiento. Y estos costos efectivamente no han subido en estos últimos meses. Así es que imagínese usted, solamente para graficar un cálculo y ayudar a entender mi punto. Si es que en el transporte urbano el impacto del combustible, digamos, el porcentaje que ocupa el gasto en combustible del costo total de la operación es del 10%, la subida del 44% en el costo del diésel de $1 a $1.44 tiene un impacto del 4% en estructura de costos.